a una distancia de que hizo una buena inversión, no de que el cliente compre la obra y se dé el lujo de decir, ah, no, pero es que eso lo hago yo o yo lo hago mejor. No, el artista siempre tiene que estar por encima de una persona normal, porque nosotros somos anormales, somos, somos diferentes, somos locura. Ya, entonces los invito a eso, a que creen, pero con contenido interesante. Excelente, excelente. Y esa locura, bueno, es parte consustancial de artista y de loco, todos tenemos un poco, ¿eh? Entonces, muy buen término. Siguiendo esa línea y trayendo un poco la memoria de Ágata Ruiz de la Praga, que es una diseñadora española sumamente controversial, es como sumamente excéntrica, fue criticada, pero ha tenido 40 años en la línea y todavía sigue posesionada. ¿Cómo te ha ido a ti con las críticas, con toda la parte que no es tan bonita, pero que tú estás allí, que es lo que admiro de ti y por eso te he invitado, por exactamente eso que acabaste de decir, de lo que ha costado, eso que te ha costado, porque hoy entiendo que esto, si no lo digo bien, tú me corriges, tienes una galería que te he visto que estás promocionando diferentes tipos de trabajo. Que nos cuentes un poquito de esa parte de la historia, pues de esa construcción de tu carrera como artista. Bueno, mira que la crítica es importante y más cuando es una crítica que uno considera que es mala, porque a nosotros nos gusta que nos digan solo las cosas bonitas, que nos halaguen. Usted puede pintar el mamarracho más grande que si alguien le dice que está bonito, ese es su amigo, ese es mi llave, ese es... Y no, es todo lo contrario. En esto, entre la crítica más fuerte sea, más te ayuda a replantear en qué está fallando para mejorar el trabajo. En esto nunca se aprende. Yo digo que en esto nunca se aprende. Cada día aprendemos cosas nuevas del que sabe, del que no sabe, del que tiene experiencia, del que no tiene experiencia. Y lo importante es crear conciencia de, de cómo realizar un trabajo que me sienta satisfactoriamente a mí y que también sea del agrado del público. Hay un artista argentino, se llama Víctor, no recuerdo ahora mismo el apellido, el tipo pues hace como una transgresión a lo que es la religión. Y es válido, porque en el arte todo es válido. Pero para el que entiende que la pintura es decorativa, que es para combinar con el color de los muebles, de las cortinas, va a chocar. Va a chocar porque eh, ese tipo de pintura transgresiva, ese tipo de pintura que no es comercial, que no es común y que no estamos pues acostumbrados a digerir, siempre nos va a chocar. Y lo más curioso es que mezclamos la pintura con la personalidad de la persona. Entonces creemos que porque la pintura es agresiva, el tipo es una mala persona, es agresivo. Entonces yo pienso que son muchos factores, pero lo importante es aprender a reconocer qué nos sirve y qué no nos sirve de todas esas críticas que a veces nos hacen. En mi caso, pues yo he tenido la fortuna de que las galerías me han aceptado. Eh, Nunca se me ha subido el ego, la verdad. Trato de que el ego siempre mantenerlo aislado porque el ego es es un enemigo para que se te cierren las puertas. ¿Ya? Cuando yo estuve en Panamá visité varias galerías. Recién llegado a Panamá mi pintura era un poco agresiva, mostraba la violencia del país. En ese tiempo eh, ya habían pasado pues las bombas con Pablo Escobar, los secuestros, el paramilitarismo, entonces mi pintura era un poco agresiva.
Y claro, cuando llegué a visitar la galería, me acuerdo la galería Carlos Weil, que fue la primera que me dijo, no, mi hermano, esa pintura aquí no entra porque eso no se vende. Entonces, curiosamente, de su comentario, del comentario de la puerta que sentí que se me cerró en ese momento, nació el geometrismo fragmentado, que es lo que trabajo hoy en día y que trato de ir evolucionando. Y que quiero que sepas que todavía existe las galerías de Carlos, todavía está, todavía Sí, sigue claro, vendiendo. yo lo tengo en mis contactos. Muy bien, nos gustaría en este momento que nos hablaras un poquito de la parte que también es como un mito y que a veces suele verse como de mala educación preguntarla, pero no podemos dejar de pasar una entrevista con un pintor como tú que le hagamos esta pregunta. El cuadro más caro que has vendido. Siempre crea una expectativa, la gente queda como que por dónde va el ranking, cómo va la cosa. No tiene que ser la cantidad exacta, ¿no? Pero para que uno se haga una idea, ¿no? En pesos colombianos, así que tocará hacer la transformación. Bueno, el cuadro que más caro he vendido, mira que no ha sido un precio así como que tan elevado que uno diga, ese lo vendí en la Secretaría de Cultura de Barranquilla, lo vendí en 3 millones de pesos. Eh, Después le sigue uno que vendí en 2.500.000, se lo vendí ese es el Fondo Mixto de Cultura de Sincelejo Sucre. Y bueno, no manejo precios acá en Colombia, no se manejan precios así como que tan excesivos. eh, y pues todavía no estoy como que en el ranking de los más costosos, todavía estoy en la tarea de proyectarme. Muy bien, excelente, muy bien. Quisiera yo saber cómo combinas esta parte de pintura y ahora con la música. Bueno, para mí la música, siempre me preguntan que por qué me inclino más, que si por la música o la pintura. A mí me parece que ambas son una sola, ambas son manifestaciones artísticas y van muy de la mano. Yo pues tengo la fortuna de ser artista de la pintura y tener la habilidad o la capacidad de hacer una composición, de entender un ritmo. Y entonces pues trato de aprovecharlo, pero siempre enfocado desde el arte. Sí, yo les compartí, ahí te compartí un video, siempre tiene mucho como que de esas pinceladas del arte. Para mí, la música es una pintura con ritmo, con melodía. Eso es la música. Si me ponen a escoger entre las dos, obvio que la pintura, porque yo vivo de la pintura. La música es un pasatiempo del cual disfruto mucho, pero del cual yo nunca me he proyectado o he decidido vivir de la pintura, de la música, porque hay que dedicarle tiempo a una sola cosa. O sea, uno no puede estar como que haciendo varias al mismo tiempo porque por más que uno quiera, no le va a generar la misma calidad de trabajo a todo. Entonces, mejor es dedicarse a una cosa. La pintura la hago por hobby, por decirlo así, por un hobby. Muy bien, entonces antes de ir a abrir el paréntesis para que los chicos y chicas de esta noche que son de fotografía, diseño gráfico y artes plásticas te puedan hacer preguntas, me gustaría preguntarte en el aquí, en el ahora, ¿qué estás trabajando en pintura y cuáles son tus planes futuros? Y con eso cierro yo mis preguntas y doy paso a los demás. Bueno, ahora mismo estoy pasando por un proceso de involución, llamémoslo así. Involución porque cuando uno entra a estudiar, uno siente inquietud por la figura humana,
por el realismo. Y de pronto fue una parte que yo en mi proceso de estudio siempre como que me salté porque siempre manejé fue la parte creativa, siempre quise pues manejar mi propio estilo. Y ahora mismo estoy en ese proceso de retroceso en el que estoy en la escuela, con las técnicas, con las reglas básicas de lo que es el canon de la figura humana, pero siempre conservando esa esencia de mi estilo. Yo pienso que el público, el público es quien te va guiando, quien te va a través de los comentarios, de la aceptación, pues te va guiando en ese proceso de involución o evolución, que no es malo, o sea, no es malo hacer un retroceso eh, y regresar nuevamente a las reglas de la anatomía, del estudio de la figura humana. Eh, Hay un tema que de pronto a ustedes, los jóvenes, los está como que aturdiendo un poco. Y es ese tiempo muy corto de estudio, de aprendizaje en las escuelas, un aprendizaje de año y medio en un técnico, me parece muy poco, y fuera de eso salen con la ínfula, por decirlo así, de llamarse artistas porque manejan un abstraccionismo, y detrás de ese abstraccionismo viene que tienen falencias en la figura humana. Ganetza, yo creo que son 3 años todavía son 3 años en la licenciatura, ¿verdad? Y ustedes pues tienen esa oportunidad de tener profesores de escultura, fotografía, profesores de arte conceptual, de pintura, pero como vuelvo y les repito, esto es una carrera que nunca termina. Nosotros todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces, no se engañen con el abstraccionismo. El abstraccionismo, el arte es un lenguaje, y nosotros los artistas que ya tenemos una trayectoria, que somos dedicados, podemos hacer una lectura de un abstraccionismo, y sabemos qué abstraccionismo tiene un proceso, y sabemos cuál se está volando todos esos pasos, y están manejando el facilismo. Entonces se engañan ustedes y también quieren engañar a un público que sabe y que tiene experiencia. Entonces, mi recomendación es que trabajen, que pinten, que dibujen todos los días, pero que no olviden que hay un proceso evolutivo. O sea, saltarse a un abstraccionismo, la misma palabra lo dice, abstracción, es abstraer, resumir de todo ese proceso que yo he venido trabajando. La otra también es el conceptualismo. El conceptualismo los tiene engañados, de que no, yo cojo una banana y la pego en la pared con una cinta y listo, esa es una obra de arte. Para el que realizó la obra de la banana, me imagino que tiene que tener un contenido conceptual salvaje para llegar a ese. Entonces, el facilista, el que se vuela todo ese proceso, cree que el tipo solamente pegó la banana en la pared y ya no, listo, bacano. Eso es arte conceptual. Y no, el arte conceptual es más de contenido, de argumento. Es más la fuerza del argumento que la misma obra, inclusive. Pues ahí estamos completamente de acuerdo, ¿no? Que sea cual fuese la línea cual te decantes en la fotografía, en el diseño gráfico, en el diseño de modas, en artes plásticas, debes saber sustentar. Y para poder sustentar tienes que tener un contenido, tienes que tener
un bagaje en cuanto a estudio, una memoria visual más amplia. Como dices tú, no somos iguales. En ese sentido, tenemos que distinguirnos por ello. Bueno, entonces abro la sección de preguntas para que todo aquel que tenga algún tipo de curiosidad, quiera hacer mención de algo, el estilo de pintura que han visto, el tipo de música, abrimos el compás. Bienvenidos. Aló, buenas noches. Buenas. Eh, Ok, mucho gusto, Artemides. Tengo una curiosidad viendo las obras que nos mandó el profesor, ¿verdad? Que veo muchas obras famosas como la Mona Lisa, American Gothic, entre otras. Esto, en algún momento de tu carrera o como artista, pintor, ¿has repetido una obra exactamente igual? Y si lo has hecho, ¿cómo te has sentido? No, eso es imposible. Es imposible. Eso no lo hace nadie. Exacto. Primero, empezando por la gama de los colores. Los colores son infinitos, entonces volver a captar un color de la misma intensidad es imposible. Hay artistas muy buenos haciendo réplicas de obras, inclusive la Mona Lisa, estamos hablando de la Mona Lisa. Cuando se robaron a la Mona Lisa, creo que fue en 1909, algo así, 1911. Cuando se robaron a la Mona Lisa, se la robaron porque ya tenían la copia exacta de otra que vendieron. Hicieron una estafa. No sé si ustedes se saben esa historia. Entonces, sí, pueda que tú alcances a copiar una obra, pero nunca exacta. Ok, gracias. ¿Cómo no? Buenas noches. Me gustaría saber cómo fueron tus inicios y quién fueron tus influencias. Gracias. ¿Quién habla? Me llamo Ismael, disculpe. Ismael. Es que no te veo ahí en la imagen. Bueno, Ismael, pues mira que yo cuando estaba pequeño, yo salía a la terraza de mi casa, tuve la fortuna de criarme en Barranquilla, Colombia. No sé si has escuchado el Estadio Metropolitano, donde hacen los partidos la Selección Colombia. Bueno, yo a la edad de 7 años yo me asomaba a la terraza de mi casa y a la distancia veía el Estadio Metropolitano. Y a mí se me metió en la cabeza que eso era una nave espacial que estaba ahí, que había quedado varada, que se había quedado varada. Y como yo nunca preguntaba qué era, ya de grande pues fue que me enteré que no, que ese es el estadio, ahí hacen los partidos del Junior, la Selección Colombia. Pero siempre me quedó como esa semillita ahí de que si hay seres de otro planeta, de que si hay vida. Ya, entonces cuando ya yo entro a estudiar en el Instituto Distrital de Cultura en Barranquilla, lo primero que yo hago es hacer planetas. Eran bodegones y al fondo habían planetas. Hay una escena muy bacana que no se me olvida de Terminator, cuando él coge el brazo y se raja así que sale la mano, eso me marcó. Entonces yo ahí en el instituto empiezo ya a ser mitad hombre, mitad robot, cosas así muy robóticas, pero es de esa influencia. Eh, Artistas que sigo, siempre me ha gustado la obra de Quirico, Salvador Dalí, Alfaro Siqueiro, son cosas muy futuristas, ¿qué te digo? Muy como que de otro tiempo, ¿ya? Siempre me gustan los artistas que manejan cosas como que muy mecánicas, futuristas. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Georgina Camaño. Hola. Eh, mi papá es artista plástico, y él siempre ha tenido él siempre me ha dicho que todas las obras, o que ninguna obra realmente queda 100% terminada, o por lo menos es lo que él siente. Él siente que toda obra
de él siempre tiene un rasgo más para ponerle, un lienzo más para ponerle, un color más que ponerle. Entonces, ¿sientes lo mismo con tus obras? Porque siento que con tus obras rompes patrones, rompes esquemas, y creo que eso es lo interesante y lo que impacta de tu obra. ¿Sientes tú lo mismo? ¿Y qué sientes cada vez que terminas o finalizas una obra? ¿Qué es lo que sientes realmente? Bueno, yo siempre digo que el día que yo deje de sentir miedo al frente de un lienzo en blanco, ese día dejo de pintar. Porque primero que todo es enfrentarse como que a algo, a algo que no existe, a algo a lo que tú le vas a dar forma, ¿ya? Y en mí pasa que llega un momento en que ya yo me desprendo de la obra. Ella solita empiezan a fluir los colores, la idea, el diseño. No quiere decir que yo me enfrente a algo a lo cual no voy a saber qué hacer, porque ya llega un momento en que tú trabajas y trabajas y trabajas y tu cerebro se va llenando de información, y cuando ya te enfrentas al lienzo ya tú sabes qué vas a hacer. Ya de tanta idea que tienes en la cabeza ya sabes qué vas a hacer. Pero llega un momento en que ya la obra se desprende de ti, ya la obra se vuelve independiente. La obra llega un momento en que ya tú no tienes nada que ver con ella. Ella dice, hasta aquí llegas tú, ahora déjame a mí que yo solita arranco. Yo tengo una obra que se llama Homenaje a mi hermana. Y yo tengo una hermana, yo tengo dos hermanas, y la mayor es un poquito así como que apática al tema de que la involucre a ella en cosas así de arte, y es respetable. Entonces ella me dice, oh, que tú por qué me colocaste a mí ahí si esa, yo por qué tengo que estar ahí en tus pinturas. Y yo, no, es que esa no eres tú. La obra se llama así porque es un diseño de una mujer embarazada que va cargando a un niño y en la mano lleva a otro pequeño. Entonces, no son sus hijos, sino sus hermanos. Y el pequeñito dice, homenaje a mi hermana. Entonces, el título de la obra no se lo estoy dando yo, sino uno de los personajes que está dentro de la pintura. Ya, entonces, partiendo desde los títulos, uno llega un momento en que se pierde de la realidad y la pintura empieza a desprenderse de uno mismo. En cuanto a lo que tú dices, que si es terminada o no terminada, yo considero que nunca dejo una obra inconclusa. De hecho, no soy capaz de hacer una obra sin que tenga título. Consigo una obra que no tenga título. Hay artistas que hacen la obra y colocan sin título. Y pues bien, pero para mí toda obra debe llevar un nombre, un significado. Buenas noches. Sí, Buenas noches, soy Emanuel Brand. Quisiera saber si al pintar un cuadro se puede expresar los sentimientos del artista. Claro. Mi amigo, todos los sentimientos del mundo que tú quieras los puedes expresar en cuadros. Inclusive hay obras que a mí no me gustan porque las he pintado en unos momentos depresivos, unos momentos tan feos, tan angustiosos, que llega un momento en que yo miro la obra y me recuerda ese momento en el que la pinté. Entonces todos esos sentimientos, claro, tú en la pintura descargas todas esas emociones. Muy interesante tu pregunta, porque sí, todas las emociones que tú puedas sentir. De hecho, tú en un estado de angustia, tú puedes pintar con colores grises, blanco y negro, y en un momento de alegría puedes pintar con el amarillo, el azul, el rojo, el verde, porque son estados emocionales, pero no quiere decir que sea todo el tiempo, pero sí, claro que ocurre. Buenas noches. Tengo dos preguntas para usted. La primera sería, si tus obras pudiesen hablar, ¿qué dirían sobre el artista? No te escucho muy bien. ¿Ahora? Sí, Ok, tengo dos preguntas. La primera sería, si tus obras pudiesen hablar, ¿qué dirían sobre el artista?
Diría Piñeres, deja el miedo. Y la segunda sería, ¿cuáles han sido las dificultades más grandes que te encontraste en el camino para ser artista? Uy, las dificultades. Bueno, te completo la pregunta de por qué me dirían Piñeres deja el miedo. Porque yo soy muy lineal. Mi pintura es muy depurada, es una pintura limpia. Yo no consigo que un punto una pincelada se me salga de la línea. Ya, soy muy, tanto es así que no soy abstraccionista, no me atrevo a tirar pringos, a chorrear, porque soy muy limpio. Entonces, en ese aspecto sí siento como un poco ese miedo todavía de pintar. Y así de los tropiezos como que más grandes, bueno, ha sido de las dificultades, pues yo soy licenciado en educación con énfasis en artística y mi dificultad pues sí fue como costearme la licenciatura. Recuerdo que hubieron momentos en que, bueno, cuando yo tuve a mi niña, a mi hija, llegó un momento en que me tocó decidir entre si respondía por la niña o seguía estudiando. Entonces yo dije, no, pero ¿por qué voy a renunciar? Al contrario, tengo que terminar mi licenciatura para poder corresponderle a mi hija, para que mi hija tenga sus cosas y no le pase nada. Pero sí, hay momentos en que uno se llena de crisis económica. En estos momentos, pues yo voy a decir que soy rico, que estoy, mejor dicho, en una condición, pero tampoco me dejo morir del hambre ya. Hablando unos 10 años atrás, sí, podía yo pasar hambre, pero ya hoy en día es muy difícil. Arcenides, nuevamente, yo, Wilfredo, de tu experiencia de los años que ya tienes como artista o pintor, ¿recuerdas tu primera obra? ¿Qué era y qué expresaba? Mi primera obra, bueno, mi primera obra de estudiante fue un bodegón. Un bodegón tenía, recuerdo que eran 2 manzanas, una verde, una roja, había una botella de champaña, un fondo en ocre y una cortina en girasoles. Y mi profesor, cuando terminé la pintura, me dijo, ese es arte pop. Cuando yo no conocía ni el término de arte pop. Entonces ya yo, con eso, pues ya yo busqué en internet arte pop. Entonces vi que era como que muy caricaturesca la cosa, como que con muchos colores planos. Y la verdad pues no me gustó como que mucho el estilo. Era como que más de diseño gráfico y cosas así. Y bueno, de ahí pasé pues ya un proceso de un trabajo de investigación que fue con ratones. Yo hacía bodegones y a todos los bodegones le ponía ratones. Entonces ya llegó un momento en que yo comencé a comprar jaula de ratón y compraba media libra de queso y los alimentaba. Les ponía en las jaulas para cogerlos vivos, le ponía queso. Y mi papá, pero tú ahora sí estás loco comprando queso para alimentar ratón. Y mira que de ahí descubrí que los ratones son muy inteligentes. Son inteligentes, son sociables, son colaboradores. Una vez vi una experiencia en que habían 2 ratones y uno estaba dentro de la jaula y el otro estaba mirando la forma de cómo sacarlo de la jaula. Entonces son etapas muy bonitas que recuerdo del arte, ya hacen 20 años de esto. Buenas Muy noches. bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Mi nombre es Fernando López y quería hacerle una consulta. En su faceta como estudiante, cuando
tú estudiante, no sé si todavía estudias, me imagino que sí. ¿Qué anécdotas nos puedas comentar, anécdotas positivas o negativas que nos puedan ayudar a nosotros que estamos empezando como estudiantes? No sé, alguna anécdota positiva y algo negativo y recomendaciones que nos pueda dar sobre eso en su faceta como estudiante. Ok. Bueno, de las anécdotas en la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla, al final de la clausura, a mí no me dejaron exponer. No me dejaron exponer porque yo estaba en ese proceso de búsqueda como estamos todos cuando iniciamos. Y no me dejaron exponer porque eran como unas figuras humanas en el aire. Pero no sé, al profesor no le llamó la atención o sintió que la obra le faltaba. Y yo me resentí con él porque yo decía, ¿cómo? Pero si yo soy buen pintor, ¿cómo así que yo no voy a exponerse? Ni despiñere con el ego por el cielo. Y en ocasiones creemos que nos la sabemos todas y que tenemos derecho a todos los espacios que se abran. Y como vuelvo y les repito, cada puerta que se cierra o cada oportunidad que se cierra es una razón más para mejorar en la calidad de tu trabajo. ¿Ya? Yo me resentí con ese profesor y es un excelente maestro, escultor, es el mejor escultor que tiene Barranquilla hoy en día, Gino Márquez, y para mí era un honor ser su alumno, pero eso me frustró, pero al mismo tiempo entendí que tenía que mejorar mi trabajo. En cuanto a la otra pregunta de mi recomendación, mi hermano, es que enriquezcas tu trabajo, tanto pictórico como conceptual. Hoy en día hay mucha herramienta que le facilita a los artistas el trabajo, pero que al mismo tiempo lo engañan. El videoín, proyectar una imagen en el lienzo para facilitar las cosas y mostrarte como un excelente retratista. Ya son cosas que te engañan. Primero hay que pasar por ese proceso de escuela, manejar retratos, o sea, crear conciencia y meterle un trabajo investigativo bien interesante a la cosa. El concepto te ayuda mucho a fortalecer la identidad de tu trabajo. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Newbar. Yo le quería hacer dos preguntas. Usted como artista y pintor, ¿usted siente que en la actualidad se ha dejado de valorar o no se le presta tanta atención a lo que es el arte y la gente, las personas, la sociedad se inclinan más hacia la tecnología? Y esa sería una. Y mi otra pregunta es, si usted al momento de crear, de pintar, ¿usted utiliza alguna referencia en sí o simplemente deja fluir la imaginación? Ok, bueno, te voy a contestar la última para que no se me vaya la idea. Uno dentro de este proceso de aprendizaje, de evolución, de experiencias, uno va pasando por etapas. Eso lo hizo Picasso con su pintura rosa, su pintura azul. Picasso hizo cubismo, hizo futurismo, ¿ya? Entonces, yo no me comparo con Picasso, la verdad que jamás sería una falta de respeto yo compararme con Picasso, pero en mis 20 años de experiencia he pasado por varias etapas de la pintura. Yo a veces uso la imaginación.
en mi exposición, la que hice en Panamá, todo fue de la imaginación. Jamás utilicé un referente, jamás. Si miras la pintura que ahora que les compartí, la mayoría son representaciones de otras obras, ¿ya? Porque es un proceso, una etapa en la que estoy, en la que quise darle alegoría, darle importancia, relevancia a esas obras importantes de los clasicistas, ¿ya? Entonces es otra etapa que estoy pasando. La otra pregunta que me estás haciendo es, el arte hoy en día ha perdido toda la importancia del mundo. ¿Por qué la ha perdido? Porque como tú muy bien lo dices, la tecnología se ha vuelto un medio de distracción para que muchos de nosotros nos dediquemos a otras cosas. De hecho, eso en los años 70, la cibernética dividió a los artistas. Muchos cogieron el diseño, el cine, la fotografía, y pues empieza desde ahí, desde la época de los 70. ¿Por qué tanta relevancia con Pablo Picasso, Salvador Dalí? Sencillamente porque en esos tiempos no existía Lionel Messi, no existía Ronaldo, no existía Ronaldinho, no existía el reggaetón. Entonces toda el centro de atención, todo el foco se centraba era en ellos. Muchos llaman a Picasso genio. Yo no lo comparto. Yo no comparto que Picasso sea un genio. Por una sencilla razón. Porque lo que Picasso hizo, lo que a él le llaman es romper con un esquema tradicional de algo que en su momento él vio como que había una ausencia de crear algo nuevo, ya, pero hasta ahí. Para mí genio, Albert Einstein. De pronto en el término pictórico, llamar genio a Picasso, bueno, sí, es válido, pero el término genio para un pintor, a mí no me parece que amerita. Entonces es más que todo eso, el arte se ha vuelto un medio con mucha falencia, con poca importancia, más que todo en Latinoamérica. En Europa la pintura tiene unos valores exuberantes, obras que se venden carísimas. Hay artistas con unos reconocimientos bárbaros, pero sí, hay mucha distracción. Estamos en una época que ya el arte no tiene la relevancia que tenía en épocas anteriores, no era ese foco de atracción. Inclusive yo creo que Salvador Dalí llegó a tener tiene como dos museos grandísimos, porque se dio ese lujo. Había dinero, economía, había mucha inversión hacia el arte. Muy bien. Buenas noches. La última pregunta, porque ya no podemos abusar de la conexión y de la buena bondad que ha tenido Arciniedes, así que la última pregunta, vamos. Okay. Buenas noches. Sí. Soy Emanuel Brand. Tengo otra pregunta para usted. Quisiera saber si casi siempre las pinturas que ven, que usted, se me fue la pregunta. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. Bueno, no sé si hay... disculpa. Pregunta. Quisiera saber si casi siempre las pinturas
que usted hace, ven lo que realmente quisiera expresar o ven lo que ellos desean ver. ¿Cómo? Bueno, ahí medio entendí tu pregunta. Amigo Emanuel, ¿verdad? Emanuel, yo considero que la pintura, en mi concepto, la pintura debe tener un balance entre lo que a mí me gusta y lo que al público le gusta. Y si yo quiero vender y si quiero que me compren. El artista pinta lo que vende. El pintor pinta, ¿cómo es la frase? El pintor pinta lo que vende. El artista vende lo que pinta. Esa es la frase. ¿Sí entiendes? Sí, gracias. Ok. Muy bien, entonces, no sé si alguno quiere dar algún tipo de palabras para cerrar, para no yo solamente tener la última palabra. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo? Bueno, la pregunta que tenía era que ¿cómo lidiaba usted con cuando tiene algún tipo de bloqueo creativo y si alguna vez ha tenido una experiencia de plagio con sus obras? Esa está buena. Un bloqueo, claro, a veces cuando dejo de pintar, y vuelvo otra vez y retomo, sí, claro, hay un bloqueo. Inclusive yo estando en Panamá, cuando ya me regresé a Colombia, me dediqué a hacer música y resulta que cuando quise volver a pintar, me encontré ahí con un bloqueo de creatividad y a lo mejor por eso fue que me respaldé en la replanteación de otras pinturas y para volver a retomar. ¿Y cuál es la otra pregunta? Que si alguna vez había tenido alguna experiencia como de plagio, que le habían plagiado alguna de sus obras o algo similar. Plagio, no, nunca he tenido un plagio. Bueno, no sé, ya como que se terminó el tiempo, o si quieren seguimos, no sé. Igual pues, mi recomendación para todos ustedes es las escuelas de arte no crean artistas, ¿ok? Los forman. Hay una formación como todo, un aprendizaje, pero las escuelas de artistas no crean artistas. De hecho, es posible que de una promoción no salga ni un solo artista, ¿ok? Como hay promociones en las que pueden salir 2, 1, 5, pero las escuelas no crean. Una cosa es crear y la otra es formar, ¿ya? A lo mejor ustedes hasta salgan de Ganetza graduados con el cartón y no logren ni siquiera entender cómo formarse como artista. Entonces eso lo va dando el camino, lo va dando la experiencia, lo va dando la investigación. Yo los invito a que sean inquietos, a que quieran esta profesión y no piensen que la cosa es así de fácil, porque la verdad es que es complicada. No es imposible, pero sí es complicada y requiere de un tiempo. Yo en mis 20 años de experiencia, para poder decir que soy gestor cultural, para poder organizar una exposición, un evento, para poder hablarles a ustedes aquí con tanta soltura, espontaneidad, se requirieron de 20 años. ¿Oyeron, compañeros? Entonces los invito a eso, a que no decaigan, de que siempre estén constantes, luchando por sus sueños, por sus ideales y luchen
por poner ese apellido González, Nebwal, Coches, Mantovani, Lofredo, Brands, Carmaño, en lo alto, que siempre estén en lo alto. Recuerden, cada obra que ustedes hagan debe ser mejor que la anterior. Bueno, excelentes palabras, ¿eh? Excelentes palabras. Y quiero cerrar con una anécdota que yo sé que tú no te vas a acordar, pero para que sea más coloquial e interesante, cuando yo estaba ya por graduarme, que pintábamos, bueno, todavía está ese salón, me dice, ¿y tú has vendido alguna obra, mi hermano, ahora que eres estudiante y todo lo demás? Y yo en mi vida había vendido un solo cuadrito hasta ese momento. Y él me dice, sí, porque yo he vendido y esto y que el otro, y yo pongo aquí, pongo allá. Bueno, él hice toda mi carrera y no vendí ni un solo cuadro. Cuando hice mi exposición final, se vendieron todas las obras. Entonces, como él les acaba de decir un poco, las cosas van llegando por añadidura, ¿sí? A veces te toman 5 años, a veces te toman 3 años, y esto te va dando una formación. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que ha sido muy bonito. Toda esta cúmulo de preguntas te dice lo interesante que ha sido la velada. Y bueno, sé que vas a seguir cosechando éxito y espero verte pronto. Espero verte pronto. Así que en vivo y en directo. Así que bueno, de esta forma cerramos la clase y te agradecemos muchísimo a todos y cada uno. Ha sido excelente este momento y bendiciones, pues, allá en Colombia, que todo siga muy bien y aquí en Panamá también. ¿Ok? Cerramos entonces. Hasta luego. Bueno, Igual se grabó. Hasta luego, Así que gracias. te la Que mando. tenga buenas Bye. noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Chao. noches, gracias por todo.